me parece, digamos, tendría hoy dos temas para conversar, pero uno sobre Guanacaste, la anexión, y otro sobre las elecciones en Estados Unidos, que me parece muy interesante el proceso, como se está desenvolviendo, especialmente por la convención que acaba de pasar recientemente el Partido Demócrata, más bien. ¿Oíste a Obama? No, tuve la tranquilidad, digamos, tomé la decisión de oír, digamos, las intervenciones más importantes y oí todas prácticamente. Obama, La de Obama fue Biden, excepcional. la senadora Warren, el Bill Clinton, en fin, los más importantes allí, pero me pareció muy, muy interesante el proceso. Y sobre todo, digamos, comparando con Costa Rica, la circunstancia de que el presidente de la República, el vicepresidente de la República, pueda, digamos, participar activamente en el debate político, que pueda participar en una asamblea de partido, opinar a favor de candidatos, opinar en contra de otros candidatos. Eso me pareció interesante, porque eso demuestra nada más como el primitivismo que vivimos nosotros, o la hipocresía que vivimos nosotros de tipo político, donde no se le permite al presidente ni opinar sobre las cosas de su propia gestión, de defenderlas públicamente. Me parece que en ese sentido son elementos que debemos como valorar, observar y aprender para ver cómo mejoramos la democracia nacional, de manera que pudiéramos hacer reformas en esa dirección, de que todos los actores políticos participen del debate, incluso por duro que sea, porque ahí uno oye duro a todos estos funcionarios, incluso de gobierno, contra los opositores como Trump, donde lo tratan casi de loco. Sí, es loco. No, bueno, en algunos casos más o menos lo dijeron, en otros lo insinuaron, sobre todo en asuntos de la responsabilidad frente a la decisión nuclear, de tomar decisiones sobre la guerra y lo que llaman ellos el Salón Oval de la Casa Blanca, donde se discuten los asuntos de seguridad. Y eso me parece verdaderamente interesante. Ahora, a pesar de que yo vi las dos convenciones, digamos, la republicana y la demócrata, y en ese sentido me pareció más alegre, hasta ahora me parece más alegre el Partido Demócrata y más positiva en muchos aspectos. En la republicana, sobre todo, hubo un aspecto que me llamó poderosamente la atención, y de veras no es que me acomode a lo que se ha dicho, es que en un momento determinado Trump hizo así como hace él, y dijo, es que yo conozco estas cosas y solo yo puedo arreglarlo. Hizo así. Puta, y me pareció ver al fascismo, a Mussolini como hacía. Igualito. Pero qué hombre más bruto, ¿cómo se le ocurre? Solo yo, pero así. Y volvió a ver así como diciendo, ¿no me creen? No, pero interesante sobre esa expresión tuya, Álvaro, es que justamente se ha distinguido entre ambos candidatos, la Hillary y Trump, el que Trump es muy individualista, muy él, muy ego, muy yo. Sí. Nunca nada hacia afuera, nunca nada hacia la proyección social, mientras que ahora se trata de destacar, en el caso de la Hillary Clinton, una trayectoria de 30 o 40 años de vida pública al servicio de la comunidad, al servicio de discapacitados, al servicio de mujeres, al servicio de un montón de cosas, fundamentando justamente en esa importancia que tendría un presidente que piensa hacia todos y un presidente que piensa solo en que él puede resolver las cosas. Y de paso, interesante también las críticas que han hecho, entre ellos el propio vicepresidente Biden de los Estados Unidos, que señaló que se le fue muy al cuerpo a Trump, diciendo que era una persona absolutamente irresponsable desde el punto de vista empresarial, que ha hecho estafas, ha quebrado empresas, tiene 70 demandas contra el Estado norteamericano y de eso vive, que no paga impuestos, han dicho. No declara. No declara, sí, que no declara realmente lo que debe pagar. Y entonces uno dice, bueno, pero si esto lo dicen ellos, ¿por qué al mismo tiempo no lo socan verdaderamente con la parte tributaria que ellos manejan?
Porque en eso los Estados Unidos es muy riguroso, en la parte de tributos. Claro. Sí, eso es curioso. Sí. Bueno, a mí no me cabe la menor duda, incluso antes de la convención, de que hay una estructuración básica, ideológica, clara en el grupo demócrata, mientras que los republicanos se convirtió en una especie de carnaval. Se está yendo para la izquierda la democracia, gracias a Bernie Sanders. Bueno, el discurso de Sanders es muy importante. Le aceptaron una serie de posiciones y se las aceptaron y las están defendiendo. Pero ahora es interesante. Hasta Obama. Eso. Sí. Hasta Obama ya en el último discurso. Pero casi que uno se pone, yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuáles son los impactos que se van a dar sobre un sector de la población de Estados Unidos que ya aceptó a Trump? Sí, claro. Sin discusión. Digo, porque cuando uno examina fenómenos bien conocidos, que han sido bien analizados en la historia reciente, como Mussolini y Hitler, bueno, pasó eso, que llegó el momento en que y lo habían aceptado. Había sido aceptado por esos grupos y hubo mentes claras que dijeron, que advirtieron, es que nosotros omitimos, pues, hay como una especie de filtro que el fenómeno mismo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, crea, que nos impide darle vuelta a la cosa y ver lo que se estaba diciendo, por ejemplo, entre los intelectuales de Europa sobre Hitler, y sino cómo fue que no entendieron, y sin embargo, ellos siguieron adelante. A mí me da la impresión, porque vamos a ver esas comparaciones con Hitler o con Mussolini. Mussolini era un hombre muy culto, y vos oías los discursos desde que él era encargado de una radio. Era un tipo extraordinario y él hizo su un maestro fracasado. Bueno, ok, pero no era un ígnaro, no era un... Es que este carajo, lo primero que le viene del estómago a la lengua, no al cerebro, lo vomita. Es decir, yo creo que ahí hay en los partidarios de él, que vos lo señalabas muy bien, hay una masa en Estados Unidos enorme de gente ignorante y que le llama la atención los gritos y las críticas y los absurdos estos. Pero yo creo que ese, en el caso de Estados Unidos, no es de larga duración. Yo creo, ojalá que no me equivoque. Porque en el balance de las dos convenciones, los analistas norteamericanos que han hecho sus análisis señalan, digamos, que hay literalmente un empate entre ambas fuerzas y que lo que hay en disputa es un 30, un 40% de gente que está ahí en el centro, que no ha tomado decisión y que es la clave. Incluso en México en este momento se han impulsado movimientos ya en forma directamente, tanto por el presidente Fox como por el presidente anterior, creo que era apellido Calderón, no me acuerdo. Calderón, sí. Y hay un movimiento ahorita orientado a que presionar al presidente Peña Nieto actual para que asuman un papel en este momento de la campaña para que activamente estas autoridades, en el caso de Peña Nieto como presidente actual y los otros que ya están en campaña abierta, para llamar a los mexicanos a votar y a todos los latinos. No, pero Peña Nieto vende un plato de babas. Sí, él habló en una entrevista con Obama, la última en Washington, y dijo que él no interfería de ninguna manera, que con cualquiera que ganara, México iba a procurar llevarse bien. Es una cosa así idiotas. Bueno, no, pero por eso, pero es que hay que darse cuenta, en una situación como la actual, hay que recordar, es que el pasado siempre dice cosas, el pasado no ata, no le quita a uno la posibilidad de hacer nuevas interpretaciones, pero es que si ciertas fuerzas no se unen a una campaña, podría ser que eso signifique la derrota. Todo el mundo está de acuerdo en que, y no comparamos a la personalidad de Hitler. Como decía don Pepe, ¿quién es todo el mundo? Los que a usted lo rodean. No se trata de comparar a Trump con Hitler.
No. Se trata de comparar el movimiento, las circunstancias que rodearon a ambos, que rodearon a uno y rodean al otro. En el caso de Alemania, todos examinamos con cuidado y tenemos opinión sobre el papel un poco confuso del Partido Comunista en Alemania. Entonces, por lo menos yo creo que se equivocaron. No, pero además los reprimieron, en el año 33, 34. No, pero digo antes. Reprimieron a Rosa Luxemburgo y a Thielmann y a todos los jefes del Partido Comunista. Claro, pero en el proceso de la subida. Rosa Luxemburgo fueron durísimos. Claro, pero que Hitler alcanzara un éxito en unas elecciones, sí, claro, fue favorecido por una serie de circunstancias. Ese es el punto. Una vez que gana unas elecciones, y además hay que recordar algo que estuvieron recordando recientemente, que el estado de excepción el que se aprovechó Hitler no era una creación de él. Él no inventó el estado de excepción, era una perversión que la República de Weimar había adoptado. Pero él lo fortaleció con la quema del... No. ¿Cómo no? Eso le dio a él armas para... Sí, pero el punto es que la institución que él aprovechó era una institución establecida en la República Democrática de Weimar. Y entonces ahí es donde... En el caso de Estados Unidos... Perdón, pero también es comprensible que sucediera con la República de Weimar. Venían saliendo de una guerra donde habían sido derrotados, donde los tenían del cuello, donde estaban viendo a ver cómo trataban de reorganizar la República. En fin, digo yo, es como empezar a hablarse, a discutir si hay tasas izquierdas y tasas derechas. No. El asa donde se agarra la taza, sí hay a la izquierda y a la derecha, para zurdos y derechos. Claro. Bueno. O sea, es que yo estuve una vez en una feria en Leiden, creo que era, donde ¿de qué lado está la mayoría de la gente del lado derecho? Ofrecían ahí Linkse Koppen y Rechte Koppen. Entonces uno decía, se rascaban la cabeza. No, volvamos al... Sí, a mí me parece grave que esté pasando lo que está pasando y que haya tanta gente cerradamente dispuesta a votar por Trump en Estados Unidos. Eso es notable, ¿verdad? Mete miedo y se necesita el aporte de todo el mundo. Peña Nieto tiene que ponerse las pilas, porque él tiene influencia. Sí, claro. Uno no, pero él tiene influencia. Él debería convertirse en un clarín de llamada a los mexicanos que en Estados Unidos votan. Pero además porque Trump le tiene la guerra a México. Solo el anuncio de que le va a meter el muro y se lo va a cobrar a los mexicanos, ya eso es un motivo para que el propio presidente de México esté pegando el grito al cielo. Haga el muro, pero háganlo usted si quiere. Acordate lo que dijo, que había una reunión en México y le digo, yo les recomiendo que tomen un seguro de vida. Así, pero es un descarado. Oye, es curioso la opinión, pues hay que escuchar y ver gente profesionales de un nivel diferente que originalmente estaban muy reticentes a darle el apoyo o estaban en contra y que no le están dando un apoyo entusiasta, pero que están como aceptando la unificación del partido. Y las explicaciones que dan a los... ¿De cuál partido? ¿El republicano? El republicano. Bueno, ningún alto dirigente del Partido Republicano, ni expresidentes de Estados Unidos vivos republicanos asistieron a la convención, como si asistieron a la demócrata. El director, el director del Senado, perdón, de la Cámara, que fue el que se opuso, en el final transigió y hizo un discurso. Pero lo que han dicho algunos de estos, yo no digo de los jefes, pero alguna gente de cierto nivel intelectual, es, bueno, necesitamos que el Partido Republicano recupere el poder. Lo de Trump, ya en el poder, él no va a poder hacer todo lo que dice. Eso es lo que dicen ellos. ¿Quién sabe? Eso es lo que dicen Estados ellos. Unidos, ¿quién sabe? Sí, por eso, claro. Hay mucho presidencialismo poderoso. Claro,
pero Obama no ha podido hacer un montón de cosas. Bueno, lo que es legislativo, pero lo que es ejecutivo ha podido hacer. Además hay una posibilidad que hay que considerar. Bueno, supongamos que estructuralmente Trump no puede hacer lo que le da la gana, pero nosotros conocemos que incluso en Costa Rica hay posibilidades de hacer lo que le da la gana a un presidente, sí, lo claro. hemos visto, en cosas pequeñas, pero... Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si Trump llega al poder y se enfrenta a esa imposibilidad y quiere forzarla, a la casa de crisis que se puede plantear? Y ahí podría ser desastrosa, ¿verdad? Pero además hay elección de diputados y senadores paralela, ¿verdad? Se elige una parte, de manera que si ahí aumenta, si ganara, en el caso, supongamos en el caso extremo, el que gane Trump, y aumenta también el número de diputados y senadores, en una ventaja donde apenas tienen una diferencia de 1 o 2. Sí. Y ya manda. Puede llegar armado para... Porque allá esas bancadas trabajan en banco, es decir, en grupo, ahí no hay cuento. Cuando habla el vocero de los diputados, ya está todo. Y ya habla el vocero de los senadores tu también. Mi antecesor diría, ahorita lo matan. ¿A quién? No. A Trump. No. Y ahí dijo que iban a matar. Todo el mundo es susceptible. En Estados Unidos todos los presidentes son susceptibles de que les metan un tiro, por eso los cuidan tanto. Sí, pues, la mortalidad de los presidentes es muy alta. Muy alta. La mortalidad por envenenamiento con plomo. O por tiros en la calle. Morbilidad, y después la mortalidad. Con esa carrera de algunos loquitos gringos de andar matando gente, pues están tratando también de matar personalidades porque es parte de la ilusión de salir en la prensa y en los medios y en fin, de tener el récord de haberle pegado un tiro a Reagan o a alguien. Pero le tienen el ojo puesto a Francia, ¿viste? Ese pobre sacerdote estaba dando misa. No, pero eso es lo más absurdo que hay. Eso ya llegar a un acto religioso donde hay 7 o 8 personas para matar a un sacerdote, que es un viejito además. Sí. Y donde solo habían viejitos. Y además hacerlo así, con cuchillo. No. Bueno, es que cosa horrible. No se puede hacer de otra manera el degolle, pero igual que si le hubiera pasado no, estamos de acuerdo. Una cuerda y se lo hubieran apretado, eso igual. No, estamos de acuerdo, pero es que es absurdo. Es una muerte absurda. Eso no tiene ningún sentido. Pero eso ¿a dónde va a conducir a Francia? A aumentar los niveles de seguridad, de represión, de controles. Lo que va a estar es creando una histeria colectiva en Europa contra este tipo de grupos y de comunidades. Ese presidente que tienen viven en la histeria colectiva. La regimentación que pueda aceptar un país, una nación, un país que se siente inseguro en esa medida, es mucha, ¿verdad? La que puede aceptar. Es que hay esa ecuación, ¿verdad? Es proverbial. A mayor seguridad, menos libertad. Sí, claro. Te ofrezco toda la seguridad del mundo a cambio de que me entregues toda tu libertad. Y así se va. Oí un comentario de que por qué no reorganizaban la famosa legión extranjera para tirársela a ISIS. Pero es que la legión extranjera... mercenarios se pueden comprar en cualquier parte. La legión extranjera era un grupo para mantener colonias. Sí, bueno. Ya no hay. Pero no digo, eso fue una opinión. Ahora tienen los ejércitos. Es que la legión la modernizaron. Sí, claro. Como cuenta. Pero la sacaron de ¿cómo se llamaba? De Vietnam. No la sacaron. La echaron en la batalla de Dien Phu. Sí, en Dien Phu. Los vietnamitas derrotaron a los franceses. No fue que la sacaron, los echaron a patadas. Y ahí los sacaron. En Dien Phu, pero no es que lo sacaron los franceses, así como Obama dice que está retirando tropas. No. Lo sacaron igual a patadas. En Vietnam lo sacaron. Y los gringos agarraron ese tamal asado. Sí, pues claro. estaba bien asado. Hay una historia que cuenta... Bien Phu, hay una famosa enfermera que se hizo famosa ahí. El gran general Nguyen Bong Hiap. Sí. Fue el que dirigió esas batallas. Hay una historia que cuenta Modiano a propósito de la legión extranjera, que en un momento dado, de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, que en algunos países de Europa Oriental había una situación económica terrible, entonces se organizó
para resolver un problema colonial en África del Norte, se organizó un nuevo ejército de la Legión, no sé cómo se llama, la unidad de 30,000 hombres. Y entonces, claro, empezaron a reclutar como locos, había tanta gente desocupada en Austria y por allá que llegaron a montones. Y entonces hay un personaje que él menciona, que él es testigo de lo que le pasó a ese personaje, y cuenta que cuando llegaron ellos, los mercenarios, llegaron a la base en Norte de África donde los iban a reunir, se sorprendieron de que les pagaran. Iban solo por la comida. O sea, el mercenario, en ciertas circunstancias, el mercenario puede llegar a eso incluso. Que cuando recibieron una paga no lo podían creer que les estaban pagando. Por ejemplo, el discurso ese de Obama de que él ha ido trayendo tropas del ejército de Estados Unidos para devolvérselas a su familia, tiene una parte de razón. Pero hay una parte que es sin razón o no razonable, que es que el ejército norteamericano hoy contrata militares privados, sí, que no son del ejército nacional, pero que participan dentro de la tropa. Entonces, se ha privatizado mucho el ejército, que son verdaderos mercenarios. Esos sí son mercenarios. No, pero siempre han tenido grupos de mercenarios. No, pero ya no. Pero no digo, el ejército americano en ciertos sectores ha contratado siempre mercenarios. No, pero es que ahora los contratan desde Irak y todo esto. Tienen ejércitos privados completos que les pagan unas millonadas a los soldados. Sí, sí, sí. Y que no son contratados por el gobierno, no son contratados por empresas que le venden el servicio al gobierno. Sí, al gobierno, exactamente. Así entonces hay un discurso que es medio falaz, es decir, estamos sacando soldados, pero al mismo tiempo metemos privados. ¿Te acuerdas que el general Wallenstein que peleaba una primavera con un bando y en el verano con otro? Sí, claro. Óyeme, en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el Pacífico, yo tuve un amigo, pero íntimo, que tenía el Silver Star Medal, lo condecoraron, el tipo Guillermo Castro Echeverría. Y me contaba que cuando ellos, me contaba de algunas batallas, había una isla, no me acuerdo cómo se llamaba, y después lo de, que fue una batalla furibunda, esta de otra islita ahí en Filipinas. Bueno, en este momento la memoria no me ayuda mucho. Y me contaba que había divisiones completas que eran que inclusive ellos no se llevaban mucho con ellos, porque eran totalmente independientes y eran salvajes. Dice que llevaban machete. Eran como los gurkas estos. Sí, exactamente. ¿Ah? Sí, sí. Que los llevó a Malvinas. Que los llevó a Malvinas. Sí, sí, sí. Que esos sí eran salvajes. De manera que eso dice que hay que y además con características muy curiosas, porque no solo eran salvajes militarmente, sino que violaban a los soldados argentinos. Claro, entonces les creaban un problema desmoralizador doble. Claro, imagínate. Insiste el señor en que aterricemos, ni ha inflado las llantas, ni tiene el campo de aterrizaje, después que no aleguen que el accidente no fue premeditado.